Un segundo que está empezando a grabar. Ahí está. Bien, ahora sí. Vamos con la pregunta 20. ¿Ok? Dice, avísenme ustedes si no se ve, si se corta. ¿Saben? Justo se cortó. Bueno, tratemos aunque sea de terminar a ver si retorna, de terminar esta pregunta. Yo les voy leyendo. ¿Lo tienen ustedes el examen? Sí. Como para leer, digo ustedes, a la par mía la consigna mientras yo les voy diciendo. Porque... No sé si es mi internet o la escucho más bajito. No, puede ser mi internet. Yo te escucho bien a vos. Ah, bien. Yo la escucho muy tenue y eso que lo tengo al máximo al parlante. Bien. Ahora, si habla la Cami o la Agustina, me saturó el parlante. Alguien, por favor, que le pegue un grito. Bueno, porfa. Tengan el examen a mano, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver esta pregunta y vamos a ver qué está pasando con mi internet, ¿sí? Entonces, en la pregunta 20 dice, el síndrome de Marfan es un trastorno hereditario causado por un gen dominante que afecta el tejido conectivo o conjuntivo. Los tejidos conectivos reúnen, dan apoyo y protegen a los otros tipos de tejido y se caracterizan por tener una matriz extracelular abundante, la cual está formada por polisacáridos y proteínas secretados localmente. Los signos y síntomas de la enfermedad varían ampliamente aún entre miembros de la misma familia. Algunas personas experimentan solo efectos leves, pero otras poseen complicaciones que ponen en riesgo la vida, como, ¿ok? Entonces, nos dice acá, en la opción A, bien, acá básicamente les está haciendo una pregunta súper teórica, bien, pero tenía como algunos errores que ustedes dicen, esto no tiene nada que ver con el síndrome de Marfan, pero aún así está mal, bien. Por ejemplo, en la opción A dice, puede causar hiperlaxitud, daño en arterias, como por ejemplo en la aorta, y problemas en las válvulas cardíacas que pueden ser más débiles de lo normal, como por ejemplo en la tricúspide, no pudieron impedir el reflujo desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, o en la válvula bicúspide, no pudiendo evitar el reflujo entre las cavidades derechas del corazón. ¿Qué está mal ahí? Suponiendo que yo no sé nada de Marfan. ¡Ay, ahí se puede ver! ¡Qué emoción! ¿Qué está mal ahí? Piensen. El reflujo dice desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Tibio. ¿Por qué me dice ahí? Me dice tricúspide, ventrículo izquierdo. Esto está en la parte derecha, ¿no? Exacto. La tricúspide está en la parte derecha y la bicúspide está en la parte izquierda. Entonces no importa lo que me diga, ahí está incorrecto. Sí, ya tiene un error grave. La tengo que descartar. Bien. Después, en la B, que digamos es la respuesta correcta y es la respuesta súper teórica, digamos que no hay forma de razonar, sino que simplemente deben conocer. Dice, ya que es una enfermedad autosómica dominante con penetrancia casi completa, pero alto grado de expresividad variable, el grado en que se expresa la mutación puntual en el gen FBN1 que codifica la proteína fibrilina 1 de la matriz extracelular en el fenotipo de un individuo puede variar. Y eso es lo correcto. Bien, pero descartemos las otras porque suponiendo que no nos acordamos de Marfan, esto sí está en el cuadernillo, bien, y sí es la información teórica que nosotros debemos conocer, pero suponiendo que no nos acordamos, descartemos las otras, ¿sí? En la C dice,
puede ocasionar alteraciones, bien, en la formación de los huesos, ya que se reduce la cantidad de matriz extracelular producto de la inhibición de los osteoblastos y la activación de los osteoclastos. De esta forma se produce una altura excesiva y extremidades largas, pudiendo aparecer también trastornos como la escoliosis y anomalías en las paredes del tórax. ¿Qué es lo que está mal acá? ¿Qué es lo que está mal? Si me está diciendo en la opción, bien, en la opción, si me está diciendo acá, inhibición de los osteoblastos y activación de los osteoclastos, y después me dice que hay altura excesiva, si yo estoy inhibiendo el osteoblasto, no va a haber crecimiento. O sea, las estoy matando o las estoy inhibiendo a las células, entonces no va a haber crecimiento excesivo. Bien, sí es correcta la asociación de decir que en el síndrome de Marfan sí hay una deformidad del crecimiento, digamos, porque justamente se estimulan los osteoblastos. Entonces generan más matriz, bueno, se producen algunas deformidades, ¿sí? Que digamos, no sé si crecimiento excesivo o altura excesiva, pero sí se producen algunas anomalías en la altura. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Sí. Ok. En la D me dice, puede producir problemas oculares como la luxación del cristalino, aparición de glaucoma con aumento de la presión intraocular y cataratas, partes opacas en el cristalino y problemas en la retina que está ubicada en la capa media del ojo y es donde se encuentran las células fotorreceptoras como los conos y los bastones. ¿Qué está mal? ¿Una luxación de cristalino existe? Sí. Bien, la voy a googlear. En el próximo certificado médico va a decir luxación del cristalino. Espero que no sea por un trauma producto de la docente. No, jamás. Eso jamás. Pero dice, me está diciendo, bueno, aparición de glaucoma, problemas con la retina que está ubicada en la capa media. ¿Qué hay en la capa media del ojo? Es decir, la retina no está en la capa media. En la capa media está la coroides, no la retina. De nuevo, descartado por ese error. Más allá de que sea correcto o no, asociado a Marfan o no, me está diciendo que la retina está en la capa media y la retina no está en la capa media. ¿Sí? ¿Se captó esto? Sí. Bien. Entonces, como les decía, la respuesta correcta sí es la B. Bien, que es la pregunta teórica, digamos, la opción teórica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto? No. No, No. por ahora. Bueno, vamos entonces con la 21. ¿Se sigue viendo? Ay, qué emoción. 21. Todavía la vemos. Sabemos que la materia prima del cambio evolutivo es la variabilidad genética. Con respecto a ella podemos decir que, vamos acá. Bien. Acá estaba como clara, me parece a mí, que la opción A era la correcta. Me parece que era como medio regalada esta.
pero bueno. En la opción A dice, se consideran las mutaciones como el origen de la variabilidad genética dado que proporcionan las variaciones sobre las que operan otras fuerzas evolutivas, si bien existen, ¿sí? Si bien existen distintos mecanismos por los cuales los genes pueden ser duplicados, es importante tener en cuenta que los transposones, al ser genes duplicados libres, pueden transitar su propio camino evolutivo, estando libre de restricciones selectivas. Bien, eso es correcto. Pero ahora pensemos otra cosa, pensemos en las otras. Me dice B, la reproducción sexual ha permitido la gran promoción de la variabilidad genética y por ello ha triunfado a pesar de ser mucho más costosa y más lenta que la reproducción asexual. De esta manera lo afirma la hipótesis del banco enmarañado, la cual describe la importancia de crear una gran variedad de nuevos fenotipos, ya que el ambiente es muy cambiante y solo unos pocos se adaptarán a las nuevas condiciones. ¿Por qué está mal eso? Porque no era la de Banco Enmarañado, ¿Cuál era? la del padrino de boda o algo así. Claro, muy bien. Sí, me está mezclando las hipótesis. ¿Sí? Pero no es el banco enmarañado. ¿Ok? En la C me dice, la promoción de la exogamia en la naturaleza se explica a través de ejemplos concretos como la heterostilia de diferentes flores, donde podemos observar una antera posicionada a distinta altura del estigma, lo cual permite que el mismo insecto pueda polinizarla. ¿Por qué está mal esto? La parte, yo les voy adelantando que la parte de la heterostilia está bien. Sí, que es esto que nos dice acá. Bien, es decir, diferentes posiciones delantera, es decir, la pieza sexual masculina con la pieza sexual femenina están a diferentes alturas. Bien, es decir, el estilo y la antera, digamos, o sea, donde están las gametas masculinas, las que serán las gametas masculinas, están a una altura diferente a las del estigma que permiten el ingreso hacia justamente este polen hacia el interior del ovario. Bien, cosas botánicas, no importa, pero eso es correcto. ¿Qué está mal acá? Que no es el mismo insecto. Claro, o sea, yo en definitiva estoy tratando de evitar la autopolinización con la heterostilia. Bien, esto es contrario a decir la exogamia. ¿Se entendió? Sí. Bien. En la D me dice, la diploidía es un ejemplo de mecanismo que preserva la variabilidad genética, ya que existe la posibilidad de que el organismo diploide pueda expresar de inmediato las variaciones genéticas en el fenotipo, mientras que los organismos haploides dejan almacenados alelos recesivos y demoran más tiempo en poder expresarlos. ¿Por qué está mal eso? De esa no sé, la verdad. Porque piensen en esto, les dice, la diploidía, o sea, el organismo diploide puede expresar de inmediato las variaciones genéticas en el fenotipo, mientras que los organismos haploides dejan almacenados los alelos recesivos. Es al revés, ¿bien? Es decir, un ejemplo vulgar. Yo, por ejemplo, sí, que tengo ojos marrones, pero mi mamá tiene ojos verdes, me junto con una persona que tiene ojos marrones. ¿Hay posibilidades de que mis hijos tengan ojos verdes? Sí, ¿por qué? Porque está almacenado ese alelo recesivo en mí. Ah, ¿Bien? claro, ya entendí. Sí, sí. En cambio, cuando el organismo es haploide, reparte y chau. ¿Sí? No hay recesivo. ¿Se entendió? Sí. Ok. Vamos con la 22.
Los virus son parásitos intracelulares obligados que pueden infectar a células procariotas y eucariotas causando diversas patologías. Con respecto a ello, marque la opción que considere correcta. Entonces, la opción A, que era la correcta, ¿sí? Los bacteriófagos son ADN virus que se encargan de lisogenizar bacterias uniendo su material genético al del procariota. Bien, básico esto, básico conocimiento que tenemos que tener sobre bacteriófagos, sobre el virus, ¿sí? Bien, eso es correcto. En la B me dice, todos los virus tienen una cubierta lipoproteica la cual les sirve para brindar especificidad y garantizar su ingreso a la célula huésped. ¿Por qué está mal eso? Porque algunos la tienen. Claro, todos los virus no la tienen. Bien. Yo si me dice todo, ustedes sospechen. En la C me dice, el HIV es un ADN virus que produce proteínas virales en forma directa, sintetizando su material genético y ensamblando al virión al utilizar las proteínas específicas que el virus posee. ¿Por qué está mal eso? Es ARN. Claro, es un ARN virus, es un retrovirus. ¿Sí? Es incorrecto eso. Y en la D dice, el virus de la polio infecta solo el tracto respiratorio, invadiendo las células de las membranas mucosas del tracto superior y tapiz interno de las cavidades nasales. ¿Por qué está mal? Porque dice solo el tracto respiratorio. No. Bien, el virus de la polio infecta el tracto respiratorio y el tracto digestivo. Y en general después les dice que afecta invadiendo las células de las membranas mucosas del tracto superior y generalmente afecta la vía inferior, no la superior. ¿Ok? Sí. Sí. Vamos con la 23. Muchos procariotas tienen estructuras que permiten su movilidad o desplazamiento. Cuando una de ellas tiene características específicas que permiten su función, cuando una de ellas tiene, está bien, características específicas que permiten su funcionamiento. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta el mecanismo de acción de una de ellas? Es decir, de esas estructuras de movilidad o desplazamiento. En la opción A me dice, los flagelos polares presentes en los dos extremos de la célula contienen un motor rotativo en el filamento del flagelo que determina la dirección general del movimiento. Tiene dos cosas mal. ¿Cuáles serían? Puede ser que no están en los dos extremos. Esa es una, correcto. ¿Sí? Los flagelos polares justamente están en un polo, o sea, en un extremo, no en ambos. Bien. Y después dice, contienen el motor rotativo, ¿cómo dice? En el filamento que determina la dirección general del movimiento. Bien, no. ¿Sí? Es decir, que el determinar la dirección depende de los flagelos que están en la periferia. ¿Sí? Es decir, esos que menciona en la opción D, que es la correcta, que dice los flagelos presentes en toda la superficie celular, al rotar en un sentido forman como una especie de penacho que impulsa a la célula en dirección de su eje. Eso es lo correcto. Bien.
En la B me dice, las fimbrias, estructuras numerosas y cortas semejantes a cilios, permiten el desplazamiento de las bacterias en una dirección u otra según el sentido de rotación de las mismas. ¿Por qué está mal? Fimbrias. ¿Desplazamiento? ¿Signo de pregunta? Las fimbrias tenían que ver con la adhesión, no el desplazamiento. Nada que ver con el desplazamiento. ¿Sí? En la C me dice, las vesículas de gas son las estructuras responsables de la locomoción de las espiroquetas que les permiten sumergirse y desplazarse tanto en medios líquidos como viscosos. Las espiroquetas no tienen vesículas de gas. Por eso es incorrecto. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Vamos con la siguiente. 24. La enfermedad de Chagas, ¿sí?, es causada por un protozoo flagelado denominado Trypanosoma cruzi. Indique la afirmación correcta respecto a esta patología. ¿Bien? ¿Cómo se llamaba el bicho que llevaba el tripanosoma? El bicho. La vinchuca. La vinchuca. O, científicamente, No sé. Triatoma. No sé. Triatoma sexuales. Ahí lo remarco. Bien. Sepan porque les puede poner algo y ustedes van a decir, pero ¿de qué me está hablando? Me perdí, y es eso. Bien. Entonces, en la opción A, el parásito, es decir, el tripanosoma, abunda en las deposiciones del insecto vector, por lo que ingresa al organismo cuando este insecto deposita sus heces sobre la piel. Y eso es correcto. Bien, ¿por qué? Porque genera, o sea, todo lo que ese organismo, ese insecto vector, bien, con esa picadura, genera esa lesión en la piel, y por heces, o sea, toda la reproducción está en el intestino, digamos, se produce por vía intestinal, tanto la deposición de las heces como las gametas y las cuestiones sexuales. Bien, entonces todo eso va a parar al intestino y lo elimina de esa manera, va a parar a las heces. Entonces la transmisión es fecal-oral. Fecal, ¿sí?, desde la vinchuca, o sea, la vinchuca nos pica, nos lesiona, en esa picadura van las heces. Bien. ¿Ok? Entonces eso es correcto. Pero sí tenemos que saber nosotros de la vinchuca, o sea, de ese insecto, vector, que en la D nos dice se alimenta de sangre y heces. No, únicamente es hematófago. ¿Sí? Solo se alimenta de sangre. ¿Sí? En la opción B nos dicen, los seres humanos la enfermedad se desarrolla en una única fase llamada crónica. Bien, y no, esto es incorrecto. También hay una fase aguda. Claro, hay varias fases, inclusive hay una fase inicial en la cual nosotros, digamos, decimos, ay, me picó este bicho, agarro el bicho, lo llevo y se le hace un análisis para ver si es portador del tripanosoma, bien, si tiene el tripanosoma cruzi, ¿sí? Entonces, si se da que sí, en ese momento puedo recibir un tratamiento,
Bien, pero sí eventualmente se transforma en crónica. Bien, en esa fase crónica. ¿Se ha entendido esta pregunta? Sí. Ok. Vamos con la siguiente. A ver. 25. La especialización celular surge por el advenimiento del proceso de diferenciación que involucra cambios en la forma y la fisiología que capacitan a estructuras no especializadas a cumplir con funciones determinadas. Estas células especializadas se asocian a tejidos. Los tejidos, unidos en forma estructural y actuando en concierto, forman órganos y los órganos, a su vez, integran sistemas que llevan a cabo funciones complejas. Se pueden distinguir aproximadamente 200 tipos diferentes de células en el cuerpo humano que se suelen clasificar en solo 4 tipos de tejido: epitelial, conectivo, muscular y nervioso, y a su vez, dentro de ellos podemos hacer subclasificaciones como en el caso de tejido epitelial. Dados los siguientes epitelios y órganos, se establezca la relación correcta. O sea, larguísimo, nos está preguntando sobre tejidos. Bien, epitelio, órgano. Nosotros tenemos que encontrar, vincular epitelio, órgano. Y acá, yo lamento decirles que esto es memoria. ¿Sí? Es decir, estas eran los elementos que ustedes tenían que asociar. ¿Sí? Todos estos elementos tenían que ustedes encontrar la asociación. Y acá tenían las opciones. Bien. Entonces, ¿qué asociamos acá? Me acuerdo que solo asocié 2 y fue como, bueno, ahí están en la opción, hay 2 iguales, chao. Bueno. No tenía. Por ejemplo, el pseudoestratificado con la faringe, no, con la tráquea. ¿Cuál fue el otro? Cilíndrico simple. Con el tubo digestivo. Desde cardias a... Uy, se fue. La perdimos, bueno, no importa. Ya tenemos en mente lo que estaba pasando. ¿Sí? Claro, o sea, fue como esas 2 asociaciones, las busqué y como en las otras opciones no se repetía, chao. Claro, es decir, la opción correcta era la B, que les decía, A3, es decir, pavimento estratificado con la faringe. B1, que es pseudoestratificado con la tráquea, como dijiste. C, pavimentoso simple. C5, perdón, pavimentoso simple, cápsula de Bowman. Después era D2, es decir, cilíndrico simple con el tubo digestivo desde cardias al ano, y E4, que implicaba transición vejiga. Bien, la opción correcta era la B. ¿Sí? Ahí se puede ver otra vez. ¿Sí? Fíjense que con que ustedes supieran uno, por ejemplo, si ustedes conocían, vuelvo para atrás. Si ustedes sabían que en el tubo digestivo, desde el cardias hasta el ano, hay cilíndrico simple, ya está, con eso ya podían deducir la opción. Si ustedes estaban 100% seguros, obviamente, si sabían uno que dicen, estoy recontra 1000 segura de que este es. Bien. No así, por ejemplo, con el B1, porque ahí tenían 2 opciones. Sí, lo mismo con el A3. Tenían 2 opciones. ¿Ok? Sí. Es una pregunta teórica. O sea, es una pregunta pura y exclusivamente de teoría. Bien. No podemos razonarlo de esa manera, ¿sí? O sea, debatir las opciones y toda la cuestión. Bien. Vamos con la 26. ¿Sí? El ser humano cuenta con más de 600 músculos esqueléticos que permiten el movimiento del cuerpo
el cual, entonces nosotros tenemos que decir, ¿cuál de las siguientes opciones contiene solo músculos flexores del muslo sobre la pierna? A ver, aguárdeme un segundito, porfa. Ahí está, perdón, chicas. Bien, entonces, volvamos. El ser humano cuenta con más de 600 músculos esqueléticos que permiten el movimiento del cuerpo. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene solo músculos flexores del muslo sobre la cadera? Bien, entonces, nuestro movimiento es, digamos, lo que nos permite tratar de identificar, o sea, el movimiento que me está describiendo es lo que me puede llegar a permitir identificar cuáles son esos músculos flexores. Bien. Por ejemplo, en la A, ¿qué dice? Gastrocnemios. ¿Sí? No. ¿Por qué eso dónde está? No pasó la diapositiva. Ah. ¿Dónde está esto? ¿Qué es esto? Estos están en la pierna, en la parte posterior. Claro, me está diciendo músculos flexores del muslo. Chao, descartado. En la B me dice aductor largo y pectíneo. Si me está diciendo aductor, estoy hablando de un músculo que hace aducción, no flexión. Me está preguntando por un músculo flexor. Bien, la respuesta correcta era la D. ¿Sí? Psoas mayor y sartorio. ¿Ok? También. Sí. La memoria. Acá. Sobre todo las cosas de músculo. Memoria. ¿Sí? Con paciencia, con amor y mucho cariño lo miran y dicen, te tengo que aprender. Bien. Vamos con la 27. Un científico estudia el mecanismo de acción de una toxina a nivel de las sinapsis ubicadas entre terminales axónicas de neuronas del sistema nervioso somático y un músculo esquelético. En sus ensayos observa que esta sustancia bloquea una gran proporción de los canales de calcio regulados por el potencial eléctrico. Clave esto que me está diciendo, ¿sí? Sustancia que bloquea gran proporción de los canales de calcio. Bien. Teniendo en cuenta la fisiología de esta sinapsis, ¿cuál será la consecuencia más probable de la acción de esta toxina a nivel de las mismas? Entonces, la única opción vinculada al calcio, ¿sí?, es la C, que me dice reducción en la liberación por exocitosis de transmisores químicos en la hendidura sináptica, porque esa es la función del calcio. ¿Sí? Es la función específica del calcio en la sinapsis nerviosa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguien no entendió? Se entendió. Se entendió, profe. Vamos con la siguiente pregunta, 28. En los vertebrados, el sistema nervioso central está formado por encéfalo y médula. La gran mayoría de los circuitos neuronales que procesan la información se encuentran situados en el encéfalo, formado por una serie de estructuras nerviosas que a lo largo de la evolución fueron adquiriendo mayor complejidad. ¿Cuál de las siguientes es una característica estructural del encéfalo? Bien, primero me dice,
Los núcleos de la base constituyen dos masas ovoides de masa gris que se ubican dentro del tálamo en el diencéfalo. ¿Qué está mal ahí? ¿No es de sustancia blanca? No. Los núcleos de la base, ¿de dónde vienen? Del telencéfalo. Sí, no del diencéfalo. ¿Bien? Sí. La B me dice, la formación reticular es una red de neuronas que se origina en el cerebelo, recorre el tronco cerebral y conecta estas estructuras con el hipotálamo. ¿Por qué está mal eso? Reticular. Porque la formación reticular eran vías ascendentes que tenían centro de relevo en el tálamo, no en el hipotálamo. Bien. La C, que era la correcta, me dice, en la sustancia blanca y en la sustancia gris del encéfalo se encuentran numerosas células gliales que exceden en número a las neuronas. Bien, eso es correcto. La D me dice, en el romboencéfalo, la protuberancia y el cerebelo constituyen el mesencéfalo, mientras que en el bulbo raquídeo forma el metencéfalo. ¿Qué está mal de eso? Que, a ver, El metencéfalo, ¿qué desarrolla? ¿O a qué da lugar, digamos? A la protuberancia y al cerebelo, no al bulbo. El bulbo, o sea, el mielencéfalo desarrolla el bulbo. bien. ¿Sí? Y el mesencéfalo queda como mesencéfalo. Bien, es decir, nosotros estudiamos estas porciones que dan lugar a otras. Bien, pero acá el mesencéfalo es mesencéfalo. ¿Entendió? Sí. Vamos con la 29. En eucariontes, el complejo constituido por el ADN y las proteínas histonas conforma la cromatina, la cual atraviesa distintas etapas de plegamiento a lo largo del ciclo celular. ¿Cuál de las siguientes es una característica estructural de la cromatina? Bien, cromatina entonces. ¿Sí? Vamos con la opción A. Dice, cada nucleosoma está constituido por un núcleo central de proteínas cargadas negativamente, alrededor del cual se enrolla el ADN con carga positiva. ¿Qué está mal ahí? ¿No es al revés? Es al revés. Las cargas están al revés. ¿Ok? Las proteínas están cargadas positivas y el ADN negativo. ¿Sí? En la B, las proteínas histonas varían de un tipo celular a otro, tanto en su identidad como en abundancia. ¿Por qué está mal eso? ¿Las proteínas histonas varían de un tipo celular a otro?
No. No, nosotros teníamos las mismas. Sí, Las todo mismas como... todo. Por eso había 1, 2, o sea, tenían esos números, porque eran siempre las mismas las histonas. Bien, cada especie tiene su disposición, bien, pero no varían, son las mismas, cada especie tiene su proporción, cantidad, etcétera, pero son las mismas histonas para todos, para todo el mundo. ¿Ok? En la C me dice, la afinidad de las histonas por el ADN aumenta durante la transcripción, lo que torna a la cromatina más condensada. ¿Por qué está mal? Yo estoy en etapa de transcripción. ¿Qué necesito de la cromatina? ¿Necesito que esté más condensada? Menos condensada. Tiene que estar descondensada. Entonces la afinidad de las histonas disminuye. ¿Sí? Es todo lo contrario de la opción esta. Bien. Y por último nos quedaba la D, que era la correcta, que dice los eslabones que unen los nucleosomas vecinos entre sí están constituidos por 30 a 60 pares de bases de ADN. Bien. Bien. Nos ¿Se ha queda la entendido? 30. Sí. Vamos con, acá teníamos una imagencita. ¿Sí? 30. Entonces, hemos llegado. En el organismo humano, entre las hormonas que intervienen en la función renal, una de ellas es capaz de aumentar la reabsorción de sodio y la secreción de potasio en el túbulo distal y parte del conducto colector. ¿Cuál es el mecanismo por el cual esta hormona atraviesa la membrana plasmática e ingresa al interior de las células del túbulo distal para ejercer su función? Primero que nada, ¿de qué hormona me está hablando? ¿Qué hormona es? La aldosterona. ¿Sí? Estoy tratando de hablar con el micrófono apagado. Lo apagué pensando que lo tenía apagado. Bien. Me pasó más temprano, así que no hay problema. Entonces, esa hormona es la aldosterona. Nos dice, ¿cuál es el mecanismo por el cual esta hormona atraviesa la membrana plasmática e ingresa al interior? Bien. Me está diciendo, o sea, más allá de que yo sepa o no que es aldosterona, las únicas hormonas que atraviesan la membrana son las hormonas esteroideas. Bien, entonces más allá que yo sepa o no, ahí yo ya sé que el enunciado me está hablando de una hormona esteroidea. Bien, entonces la respuesta correcta es difusión. ¿Sí? Ni transporte activo mediado por una bomba, ni endocitosis mediada por receptor, ni sistema de cotransporte uniporte. Difusión. ¿Ok? Eso era debido a las concentraciones, ¿no? Sí. Claro, difusión simple a favor del gradiente de concentración. Perfecto. Ahora sí. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? Por ahora no. Bueno, lo que siempre pasa, leer el enunciado es como complejo. Sí. Creo que Mucho. tengo que